Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Las Matute. Aquí estamos otra vez reunidas. ¿Cómo están, cisternas? Ay, pues Bien. cansada, me tocó un tráfico del demonio, pero bueno, ya, esta ciudad a veces está desquiciada, pero Tendrá que llegamos. saber que las tres llegamos así, corriendo a la hora que dijimos que nos íbamos a reunir. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que a las tres nos gusta mucho. Yo no me he metido tanto como mis hermanas, pero definitivamente es algo que me llama la atención y que pues es como Pero emocionante. además tú empezaste con el tema. Eso es lo chistoso, Sí. pero tiene que ver con mi diseño. A ver. Este, bueno, pues un poco la historia es que hace ya más de un año, ya casi 2 años, ¿verdad? Ya casi Casi dos dos. años. Sí. Bueno, Mari pasó por una crisis terrible que ya luego les contará y la invité a pasar unas semanas aquí en Guadalajara, se vino a Guadalajara y yo estaba empezando como mi fase de escuchar podcast y libros y todo, en audiolibros y así, ¿no? Entonces, de ida al colegio de mis hijos, que normalmente tardo como 40, 50 minutos, le dije a mi hermana, vamos, mira, vamos a escuchar este audiolibro, está súper cortito, creo que era 2 horas, ¿no? O sea, era un audiolibro muy, o menos, ¿no? Hora y media, Menos, 2 horas. media hora o algo así. Parecía más podcast que audiolibro. Le dije, como que leí la reseña y se oye interesante. Y el audiolibro era de diseño humano. Ninguna de las tres teníamos ni idea de qué significaba. Lo escuchamos Maris y yo, y para lo clavadas que somos, no, bueno, nos así, voló la cabeza así de en ese instante, ¿no? Y como que dijimos, ¿qué es esto? O sea, en mi vida había escuchado algo, o sea, nunca había escuchado esto, no tengo ni idea qué es, qué significa, de dónde nace. O sea, estábamos como, ¿what? O sea, has escuchado de la numerología, has escuchado de la astrología, has escuchado, no sé, de muchas otras cosas, el Reiki, todo este tema como de sanación o de Constelaciones, ¿no? O sea, constelaciones, ajá, pero diseño humano era algo para nosotras completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues Maris se dio a la tarea de estudiarlo como muy a profundidad. Chío, pues también ahí va en ese camino. Y yo soy la metiche, que me cuentan de todo, pero yo soy muy floja y ya saben que a mí eso de estudiar no se me da. Pero, pues sí me hice mi diseño humano, sí, pues sí lo estudié, sí lo conocí y la verdad es que ha sido como un despertar en ujú. muchas cosas, en mi caso, de mi propia como personalidad, como saber acomodar mi personalidad en lo que soy, ¿no? No sé si me doy a entender, pero es como darle un sentido a lo que soy y por qué soy como soy, ¿no? Y cómo puedo como explotar o mejorar todas mis áreas de Dones, oportunidad o mis ¿qué? dones o talentos. Dones, exacto, y también dónde cojeo y dónde tengo que trabajar, ¿no? Entonces, se me hizo, la verdad, padrísimo. Ahorita le quiero ceder la palabra a Maris para que ella les cuente un poquito más a profundidad y también a Chio que cuente su experiencia, pero definitivamente si nunca has escuchado de diseño humano, creo que este episodio de nuestro podcast te va a gustar. Quédate con nosotros y le cedo la palabra a Maris. Sí, pues como dice Caro, yo después de leer ese libro, híjole, sentí que algo se encendía dentro de mí, como cuando oí hablar de cábala, ¿no? Como es estas cosas que de verdad te encienden por dentro. Y pues ese mismo día me bajé un libro, un ebook, y ya como que empecé pues a leerlo y me encantó. Finalmente, bueno, me metí a estudiar y bueno, sí, sí es profundísimo, pero creo que, o sea, como ligando un poco lo que Caro estaba diciendo, creo que así como la astrología psicológica, creo que el diseño humano te da un mapa de tu energía, Ujú. ¿no? Como, yo diría que es como tu ingeniería, cómo estás conectado energéticamente, ¿no? El diseño humano, digo, hablando como a grandes rasgos, es
pues yo diría que es como un campo, como un cuerpo de conocimiento que sintetiza diferentes cosas, como el I Ching, la astrología, eh, los chakras hindús, la física cuántica La numerología, y la ¿no? cábala, también tiene que ver con cábala, ¿no? No, numerología no. No, ¿No? numerología no. Entonces lo que hace es que sintetiza todo esto, y digo sintetiza porque realmente es como una fusión de todo, ¿no? Porque en cuanto a cábala, por ejemplo, tiene que ver con el árbol de la vida de la cábala, que yo he estudiado eso, y claro que se relaciona, pero híjole, es como algo innovador, diferente, que de verdad no nos crean, háganse su diseño. Hay muchas aplicaciones o páginas y bueno, van a ir entendiendo cómo te reconoces en ese mapa, ¿no? Para mí, por ejemplo, entendí por primera vez en mi vida esto que toda la vida me ha pasado de por qué a veces puedo ser como súper tribal, ¿no? O sea, como muy de mi grupo de pertenencia, que no se metan con mi familia, por ejemplo, o que quiero estar con mi tribu, y por otro lado decir, no, o sea, yo ya no quiero estar a solas, necesito mi espacio, necesito mi tiempo, y es que yo tengo esas dos energías, 50-50, ¿no? Entonces, ya para mí, ahora ya entiendo que soy las dos cosas, ¿no? Mm. Que una cosa no está peleada con la otra. Entonces, Y que creo que además también te enseña, perdón que te interrumpa, pero cómo cuidar tu propia energía, ¿no? O sea, cómo no malgastarla en sí, cosas que es para uno son como una fuga importante, ¿no? Que para otro puede ser que no, ¿no? exacto, exacto, porque finalmente tienes que ir como conectando con lo que parte del diseño humano. Es que no sé si estoy como brincando, pero ustedes me No, dicen, porque Está parte bien. de lo que hace el diseño humano es mostrarte que de acuerdo a tu tipo de energía, que hay 5, o bueno, sí, 4 o 5, digamos, eh, es la manera en la que tienes que responder a la vida. Y dependiendo de cómo respondas a la vida, pues vas a ir, lo que dice Caro, como cuidando tu energía. Pero bueno, antes de entrar en esto, que Chio nos platique su experiencia y ya poco a poco vamos entrando para no marearlos, ¿no? sí, o sea, a mí lo que me pasó fue que me cuentan, ¿no? De este libro y yo todavía tardé unos meses en escucharlo. Y entonces cuando lo escucho, pues a mí también me encantó y entonces me puse a investigar y me puse a estudiarlo. Marisol me dijo un libro, lo pedí. Digo, obviamente me hice mi diseño, empezamos a ver ya más a profundidad mi energía. Y a mí me resonó mucho porque también en ese mismo momento yo estaba empezando a estudiar el primer año para ser coach. Y en ese año, una de las cosas que estábamos viendo es cómo cada persona reacciona distinto, piensa distinto, ha tenido una historia distinta, por lo tanto ve las cosas de distinta manera. Y para mí, yo sé que cuando uno lo escucha dice, es obvio, todos somos diferentes, pero no es cierto. Cuando a ti te están contando una historia, tú ya estás diciendo, híjole, seguro estaba bien triste, híjole, qué canija la persona que le hizo eso, seguro que lo odiaba cuando lo estaba platicando. O sea, tú ya te estás haciendo una historia de lo que el otro pensó, actuó, sintió, todo, ¿no? Y de pronto cuando ya empiezo a estudiar para ser coach, que eso ya se los había contado, y empiezas a hacer las preguntas y la otra persona te empieza a contestar cosas distintas de lo que tú ya te habías imaginado, la historia que te habías hecho en tu cabeza, ahí es cuando empiezas a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo la otra persona no vio lo mismo que yo? Y entonces a mí se me empezó a mezclar que en ese momento fue cuando empezamos a ver lo de diseño humano. Y entonces, claro, también me empieza a embonar muy bien lo que dicen en diseño, ¿no? Pues cada quien tiene su diseño y dependiendo de cada diseño, pues también están activadas o no ciertas energías. Y además,
digo, otra de las cosas, porque yo me acuerdo cuando se lo conté a una de mis amigas, de mis mejores amigas, me dijo, híjole, pero eso es súper determinístico, ¿no? O sea, como, no, bueno, pues si ya dice que eres así, entonces ya eres así. Y una de las cosas, y no, justamente una de las cosas, bueno, para empezar lo que decíamos, es súper complejo, pero una de las cosas muy, pues, impresionantes es que no solo depende de, y digo, y lo ves en diseño y lo ves en otras disciplinas o en otras cosas, ¿no? No solo es cómo eres tú, digamos, tu diseño, cómo eres tú, sino también es qué cosas te han pasado a partir de eso que tú eres, ¿no? Y ahí viene esta historia, y ahí viene que aún dos personas con el mismo diseño, ¿no? Que hayan nacido en el mismo minuto, del mismo día, del mismo año, de todo igualito, ¿por qué pudieran ser distintas o por qué pudieran presentar diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes, ¿no? Pues precisamente porque también influye esta historia en la persona, ¿no? O sea, el diseño lo que te dice es, ahora sí que tu mapa, ¿cómo estás tú? Y a mí me encanta el punto en el que es como, pues tú pruébatelo a ti, ¿no? Que era un poco también lo que decíamos con la astrología psicológica y en el diseño es clarísimo, ¿no? Es como empiezas a verlo y empiezas a decir, híjole, pues es que sí soy así, híjole, pues es que a mí sí, eso siempre me ha pasado. O sea, y ahí es donde se vuelve como un imán, ¿no? Porque dices, wow, pues si esto siempre me ha pasado, si sí resuena con lo que yo soy, y además hay una luz, hay una sombra, hay una manera de acercarte más hacia lo que vienes a transformar en ti, lo que puedes potencialmente crecer, pues ahí es donde dices, no, pues sí quiero saber, ¿no? Porque yo sí quiero, o sea, ahora sí que si me va a hacer el camino más fácil, pues ¿para qué me lo hago yo más complicado, ¿no? Entonces, así fue como yo me empecé a enganchar. No voy tan rápido como Marisol. Marisol he estudiado mucho más, pero digamos que ya podemos tener conversaciones en las que Carolina nos dice, ya, dejen de hablar así. Empiezan a hablar como taxistas, así. Es que el canal 3225, no, 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 yo tengo el 5840 y yo. ¿eh? ¿Me lo traducen? ¿Me lo explican, por favor? Mi 3420 y tu Sí. 515. Estuve, Sí, eso fue mi 3420. sí. Exacto, esa fue tu 3420. Pues Oye, mira, queremos además, entrar un poquito en este episodio. Digo, además siempre de hablar un poco de nosotros y de lo que nosotros en particular nos ha transformado, creo que está interesante contarles sobre estos tipos energéticos o el aura, que era un poco lo que les explicaba Marisol en el episodio pasado, y cómo eso, pues aplicado a nosotros, nos ha hecho sentido o aplicado a la gente de la familia o a la gente que conocemos, ¿no? porque Cómo eso aplica. eso también para mí ha sido como algo muy revelador. ¿Cómo, o sea, y lo dijiste, no sé si tú, Maris o Chío, o sea, cómo siempre te dicen que cada ser es un ser individual y tiene sus fortalezas, sus debilidades, su personalidad, todo, ¿no? Pero como que eso para mí siempre se quedaba como muy ambiguo, ¿no? Porque al final en esta, creo, en esta sociedad y en este mundo que vivimos ahorita, y también lo hemos hablado mucho en otros episodios, como que siempre tendemos a estereotipar cómo debe de ser tu hijo, ¿no? O cómo debe de ser tu amiga, o cómo La debe de ser tu educación de pareja, tus hijos, o eso es cómo, bien ajá, interesante cómo también. educas a un hijo y cómo educas a otro, ¿no? Cuando yo entendí el diseño humano de mis dos hijos, que tienen un diseño completamente diferente, híjoles, como que se te abre la mente también a decir, ¿y por qué los tengo que tratar igual, no? O sea, ¿por qué tengo que esperar que uno haga lo que hace el otro o que el otro reaccione como lo hace el otro, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Cuando toda la vida te han dicho, son seres individuales, sí, pero en la realidad uno espera lo mismo a veces de tus hijos, ¿no? O de tu pareja o de quien sea. Entonces, también como permitirte tener ese espacio de reflexión de decir, a ver, fulanito es así y asado, esta es su energía. ¿Por qué yo tengo que llegar a invadirla diciéndole esto, esto y esto, o asumiendo o queriendo que haga esto, 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 ¿no?
cuando él no es así, esa no es su energía. O sea, ¿por qué no podemos partir desde ese respeto de que realmente su diseño es de una forma y bueno, tanto hacia afuera, hacia los demás, como con uno, ¿no? Que a veces yo me siento como forzada en situaciones y ahora entiendo que digo, ¿por qué me forzo en esas situaciones donde yo sé que eso no fluye en mi energía? O sea, no es algo que me hace bien, ¿no? Entonces, bueno, ya me volví a interrumpir, pero quería decir No, eso. pero ahorita de lo que decías, que a mí eso también me parece súper valioso, es que, bueno, retomar y profundizar un poco más en el tema de los hijos y de los libros y de muchas cosas. Bueno, ahorita lo vamos a platicar o profundizar, pero el 70% o más o menos el 70% de las personas tienen cierto tipo de energía en el mundo. O sea, el 70% de las ¿Qué es personas en el cuál? mundo tienen cierto tipo de energía. Por lo tanto, pues ¿Qué sí es es cuál? verdad que mucha gente, ¿mande? ¿Qué es cuál? ¿Qué energía Los es esa? generadores y Los generadores generadores y generadores, manifestantes. ajá. Entre los dos, generadores y generadores manifestantes, son como el 72, 70 y algo. Entonces, claro, hay muchos libros que a todos nos resuenan porque todos tenemos esto, pero va a haber gente que no resuene con eso, ¿no? Y otra cosa que les iba a contar, este fin de semana estuvimos con unos amigos y de platicar con ella, digo, son nuestros amigos desde hace muchos años, pero ahora estuvimos platicando como más profundo y yo noté en ella una energía muy tribal, ¿no? O sea, ella se nutre de estar con su familia, se nutre de estar con la gente con la que está relacionada, con hacer el desayuno, con todo. Y a veces, por ejemplo, yo que no soy tribal, pero no soy tan tribal, también soy bastante individualista, nos cuesta trabajo entender a la gente que es así y pensamos que todos deberíamos de ser así, o al revés, oye, como Carolina le encanta ver a sus amigas, Carolina podría pensar, oye, no, pues a todo el mundo le gusta eso, ¿no? O lo normal es eso, mis hijos deberían de Exacto. querer ser Exacto. siempre bien sociables, porque eso es lo correcto para Sí, un niño, ¿no? Y Sí, con esto te das cuenta que no es verdad. Hay niños que no tienen que ser sociables porque su energía no es, digo, así como extrovertidos e introvertidos, que como que toda la gente ya le va quedando claro ese tema, pues también hay temas en la que la gente es tribal o la gente tiene energía colectiva o la gente tiene energía individualista o individual, no sé exactamente cómo se diga, y o sea, no hay bien y mal, es lo que es esta persona y lo que le acomoda, ¿no? exacto. Pero como la sociedad, es que aquí es en donde, por ejemplo, te da una claridad y una paz y como un acomodo interno, ¿no? Siento que te acomoda adentro saber eso, que muchas veces la sociedad, por ejemplo, en México, que bueno, es como la que conozco y a la que pertenezco, fomenta mucho y pareciera que lo correcto es siempre ver por la familia, siempre ver por el grupo, poner a todos los demás antes que a ti mismo, ¿no? O sea, esta cosa que bueno, si lo notan en episodios anteriores, yo como que voy un poco en contra de eso porque precisamente lo que nos muestra el diseño humano es que habemos algunas personas, no se dice habemos, pero bueno, eh, hay personas que somos, pues lo que yo les decía, o sea, que tenemos energías mucho más o 50-50, o hay gente que tiene una energía súper de estar autoabsortos en ellos mismos. Y eso es lo correcto, y a eso vienen. ¿Sí me explico? Entonces, dejemos de querer que todo el mundo sea tribal, que todo el mundo, como la amiga de Chio, que a lo mejor ella es plena y feliz haciéndole hot cakes a toda la familia a diario, y otros que dicen cero, que cada quien se haga su desayuno como quiera. O sea, dejemos de querer que todos seamos de la misma manera, porque como Caro, o sea, Caro porque tiene un perfil que es otra parte del diseño que tiene que ver con la parte social, o sea, para ti sí es parte de tu naturaleza. Fíjate, Nosotros, les voy a leer nosotros no.
un parrafito que ahorita estudiando mi diseño y como que dije, wow, o sea, es que cada vez que lo leo me vuelve a sorprender. Dice, mi don social es la gran cualidad transpersonal que significa que accedo a mi realización como persona a través de la vinculación con los otros. O sea, la importancia de que mi realización la encuentro a través de esos vínculos. Y los vínculos que hago tienen que ser vínculos profundos. O sea, no es como que, ay, ya conocí a la vecina y ya con eso me conformo. Y es, o sea, dos renglones me dan como que esa claridad de decir, sí, sí soy yo eso, ¿no? Y no está mal porque mucha gente no sé, alguna vez que estábamos pensando, vámonos a vivir a Estados Unidos o vámonos a vivir a Canadá. Yo en mi mente siempre pensaba, es que yo me voy a vivir a otro país y me muero de la tristeza. O sea, dejar a toda mi gente, dejar a todas mis amigas, dejar mi vida. Y como que si lo piensas en un aspecto como muy de hacia afuera, la gente diría, pues qué miedosa, pues qué ansiosa, pues qué mal, ¿no? Pues cuánta gente no se cambia de país o se cambia de ciudad y es lo más normal del mundo, ¿no? Y como que esos paradigmas de decir, chin, sí, es que yo soy muy miedosa, ¿no? Yo no podría hacer eso, pero no es desde ahí, o sea, eso más bien tiene que ver desde cuál es mi diseño y cómo yo me vinculo con los demás. Entonces, eso es lo que se me hace como increíble de pues sí, de todo esto que estamos aprendiendo. Sí, 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 sí. Es que como que pienso en tantas cosas, o sea que, exacto, o sea, creo que es tan bonito porque, o sea, es como bonito porque realmente saber o conocer el mapa de la gente con la que te estás vinculando te coloca y lo colocas en un lugar muy distinto, porque a veces el consejo que tú le puedas dar a esa persona, a ver, tampoco es que entonces ya todo el mundo tenga que conocer su diseño y entonces desde ahí relacionarnos. No, eso es una utopía. Pero sí creo que para mí, por ejemplo, tener el mapa o el diseño humano de la gente que me rodea, de gente importante en mi vida, sí me ha permitido entender cosas y decir, claro, o sea, esta persona funciona así, Ujú. yo no funciono así. Para mí eso es como, pues, qué raro, qué diferente, que, ¿no? Porque yo soy diferente, o Ujú. sea, en muchos sentidos, o sea, es amplísimo, ¿eh? La diferencia es brutal entre todas las personas, porque como dice Chio, incluso mellizos, por ejemplo, gemelos que nacen, ¿no? Exacto, o sea, que tienen el mismo mapa, es muy distinto porque finalmente todas las experiencias que también uno va viviendo van haciendo que a lo mejor tú te identifiques más con una energía que con otra, o estés más condicionado por lo que te decía tu papá o lo que te decía tu mamá. O sea, es apasionante, híjole, sí, o sea, la verdad es que es increíble. Yo, por ejemplo, híjole, es que no sé si decir esto. No, creo que no lo voy a decir. Bueno, pero yo les cuento mientras piensas que les vas a contar. Yo, por ejemplo, yo soy generadora, ¿no? Entonces les cuento un poquito cómo es la energía de los generadores. Bueno, los generadores tenemos, por ejemplo, etapas en las que crecemos y etapas en las que más bien estamos como, digamos, cierto, como estancados, ¿no? O sea, como que tenemos momentos en los que sentimos que no estamos evolucionando y momentos en los que sentimos que crecemos, ¿no? Y otra, bueno, y una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me hizo sentido es que los generadores tenemos mucha energía o sea, durante nuestro día, pero al final, pues también se nos agota la energía, pero también somos de estos que con descansar volvemos a crear la energía, ¿no? Entonces, con descansar vuelves otra vez pues, a recargar. Siempre y cuando el trabajo que estemos realizando nos satisfaga. Si el trabajo que estamos haciendo no nos satisface, es, ahí sí viene el cansancio,
Viene el levantarte cansado, el estar muy frustrado, por ejemplo, la energía, si los generadores no estamos bien energéticamente con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, nos sentimos satisfechos, lo que nos pasa es que pasamos a una etapa como de frustración. A diferencia de otras energías, que por ejemplo el proyector, que es otro tipo de energía, el proyector pasa a la, ay, ¿cómo se dice? Maris, tú te lo sabes, cuando, ay, Dios, se me fue la palabra, Pasa que sentimiento, ¿no? Como al resentimiento, como al el proyector. ah, cuando está como que digamos que está, no está en su luz, sino está en su sombra, sienten amargura. Amargura, es. Ujú. Y los generadores sentimos frustración. Y también, pues sí me ha pasado, ¿no? Cuando no estaba contenta ya en el trabajo en el que estaba, y entonces te llenas como de frustración. O sea, para mí la frustración es una emoción que la conozco, que me habita muchas veces, ¿no? No es algo como la amargura, que la amargura la siento como más lejana, como que yo no la siento parte de mis emociones o de las cosas que me pasan. Sí. Entonces, hay muchos generadores, somos como el 30% de la población los generadores, y los generadores también, ¿qué otra cosa les puedo contar de los generadores? Em, bueno, que cargamos energía, eh, Sí, bien. Bueno, venimos porque yo soy generadora manifestante, igual que Caro, que es como un subtipo, digamos, dentro de los generadores. Están los generadores puros, como Chio, y como Caro y yo, que somos generadoras o generadores manifestantes, ¿no? Este, ¿Pero qué? ¿Qué estabas diciendo? Que también son como el 30%. sí, somos como 35, 35 más o menos. Y conformamos entonces el 70% de la población mundial y somos los grandes constructores del mundo. O sea, venimos a trabajar, venimos a, pues sí, a construir desde nuestro trabajo, pero como dice Chio, eh, algo distinto con nosotros los generadores manifestantes es que además de frustración, sentimos ira, Mm. o sea, enojo cuando no estamos haciendo lo que nos gusta. Y no con esto yo digo, ay, manden a la fregada su trabajo si son infelices, pero sí plantéense verdaderamente hacer cosas que aman, que disfrutan, ¿no? porque Te este da esa motor satisfacción. generador de energía solamente, digamos que es autosustentable, es persistente, y, o sea, toda esta energía se sigue creando en nosotros a partir de estar satisfechos, contentos, disfrutando de nuestro trabajo. Ujú. Entonces, si tu trabajo no es tan disfrutable, pues haz cosas que sí disfrutes, para que entonces, seguro los que son generadores van a entender esto de, es que me clavé en mi proyecto y estuve, puta, 7 horas pegada a la computadora y ni cuenta me di. O sea, es más, no me podía ir a dormir porque estaba todavía como súper energético, ¿no? O energética. Entonces, Y eh, también una característica muy bueno, propia del generador manifestante, que yo también soy así, es que pasas rápido a la acción. O sea, los generadores manifestantes tendemos a accionar rápidamente, ¿no? O sea, a mí me pasa que ya me están diciendo algo y ya estoy pensando cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, y por lo mismo que pasamos mucho a la acción, a veces nos tropezamos por ir, ahora sí que como el borras, así rapidito, pero tenemos esa facilidad también de adaptarnos y de movernos. Un generador manifestante puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, puede tener este proyecto, pero también trabajar, pero también tener hijos, pero también ir a las clases de música. Y como nosotros generamos nuestra propia energía, o sea, tenemos como este motor interno, tenemos mucha energía. O sea, a mí sí, toda la vida me ha pasado que me siento una persona como con mucha energía para hacer muchas cosas, ¿no? No,
no es que no me canse, claro que me canso, ¿no? Pero si algo me produce satisfacción, como dice Mari, si algo me gusta, no me importa dedicarle 1 o 15 horas, ¿no? Y esa es esa misma energía. Ahora, pues, si vives en sombra eso y estás haciendo todo lo que no te gusta y no eres satisfecho y pues para mí es terrible. Y me he vivido en situaciones así, ¿no? Me he vivido en trabajos así, me he vivido con amistades así, que es terrible porque sientes como que te drena toda tu energía. En lugar de ir hacia lo positivo, vas pues hacia tu sombra, ¿no? Y otro, Exacto. y otro tema importante es aprender como a responder, ¿no? Por ejemplo, como una como generadora que soy, también es importante poder responder ante las cosas que se te presentan y aprender cómo tú mismo respondes ante eso, ¿no? Digo, la más clara es cuando te dicen, ¿quieres ir al cine, sí o no? Y tú dices sí o no, y te sale del corazón decir sí, sí quiero, o no, la verdad es que no, ¿no? Pero también puede ser de, pues, viendo algo que te dice, ah, esto me gustaría, ¿no? Por ejemplo, lo de las acuarelas. Acabo de empezar, me compré mis primeras acuarelas. Yo llevaba viendo videos de acuarelas desde hace 1 año y medio. Ya quería que mi hija aprendiera acuarelas, ya sabes, ¿no? Uno proyectando en los hijos lo que uno quiere, ¿no? Yo no Entonces, tengo tiempo, Nati, te toca. ajá, entonces hasta que definitivamente algo, ya no me acuerdo quién me dijo, igual y tú no, Maris, que me dijiste, ¿no sabes tú la que quieres aprender a pintar en acuarela? Y dije, ah, sí, pero me tardé como todavía 1 año y medio. El caso es que compré mis primeras acuarelas esta semana. Eso es responder, ¿no? O sea, el poder ver algo que digas, esto a mí me late, o sea, sí, sí quiero, ajá, ¿no? Es como este ajá o este, no, ¿no? De hecho, no sé si se imagina, pero hay gente que yo me imagino su respuesta es como, ¿no? Que es como, no. Entonces, bueno, como aprender a responder En a tu eso, caso, Chio, ¿tú tienes también la respuesta desde el sacral? sí, sí, pero también como generadora, tu respuesta es sacral, ¿no? O sea, el sacral entra también en esta parte, Generador y me entra generador doble, manifestante. o sea, lo tengo doble, lo tengo porque soy generadora, ¿no, Maris? Y lo tengo porque tengo Tu el autoridad sacral como es. autoridad. Ajá. Es que la autoridad tiene que ver con cómo tomamos las decisiones. Entonces, depende, porque puede ser sacral, puede ser del vaso, puede ser emocional. Yo soy, por ejemplo, emocional. Entonces, yo tengo que darme un tiempo antes de tomar una decisión importante, ¿no? O sea, también dicen, a ver, no te claves, si quieres ir al cine, pues ya, no, no es debido a muerte, pero mudarte, cambiarte de casa, si quieres andar con alguien o no. O sea, si yo, por ejemplo, desde mi autoridad, que es emocional, tengo que esperarme porque me puedo como, yo es muy fácil que me vaya al impulso porque soy generadora manifestante, por muchas cosas y porque tengo mi autoridad emocional, podemos ser como impulsivos, entonces tengo que tomarme mi tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta mucho trabajo es que en mi diseño yo debo de esperar a ser invitada para hablar, ¿no? Y a mí eso me cuesta un trabajo, ¿A que no les poco? quiero decir el trabajo que me cuesta, que no necesariamente, bueno, yo lo interpreto como no es, ¿y tú qué opinas? Necesariamente, pero es que sí sientas que estás siendo invitado a hablar, ¿no? Porque normalmente cuando no me invitan a hablar y hablo, la gente no toma bien lo que digo. Y sí me pasa, y me pasa mucho. Entonces, un poco esa es mi energía, o sea, mi diseño es esperar a ser invitado para hablar. Este, entonces, bueno, eso no es fácil para mí. Ya Eh, sé. Fíjate, otra cosa a mí que me hizo súper clic en mi diseño es que yo soy perfil 1-4, que bueno, a quien le interese ya se hará su diseño y sabrá todo esto. Y ese tiene que ver mucho con la seguridad y con todo este tema como de solidez, o sea, como sentirte sólido, sentirte seguro, ¿no? O sea, es como que lo oyes y dices, totalmente esa soy yo, ¿no? O sea, yo no puedo pensar una vida sin tener claro a los 70 años con qué voy a vivir, ¿no? O qué voy a hacer,
o no puedo pensar o sea, como que ese tema, tanto de seguridad económica como de seguridad emocional, o sea, me es muy importante tenerlo, pues sí, tenerlo como visto, ¿no? Y hay gente que, ay, no, y Mari, ¿no? Que alguna vez lo hemos platicado de que pues si en 30 años ya veré qué hago, y yo digo, ¿cómo que ya veré qué hago? No, o sea, lo tienes que ver hoy, no en 30 años, ¿no? Y es una vez más como enfrentarte a no hacer juicios, porque a veces pues tendemos a decir, no, pues tú muy mal, ¿eh? Tú muy mal que no tengas eso claro y tú muy mal que no. Y pues no, es que en realidad no todos funcionamos igual. Ahorita que te Claro. escuché, y esa sí ha sido una transformación muy importante en mí. Yo, por mi diseño, quiero llegar al detalle de todas las cosas, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a lo profundo, al detalle, entenderlo, o sea, como mucha profundidad. Pero entonces me cuestan, por ejemplo, me cuestan mucho trabajo las series que no estoy entendiendo al 100. O sea, es como, no, o sea, la dejo de ver porque no estoy entendiendo o pues, es que tengo que ponerle toda la atención o casi casi tengo que tomar apuntes para entenderle. Y lo mismo la lectura o los audiolibros, ¿no? No, o sea, no, ¿cómo me voy a perder 3 minutos porque mi pensamiento se fue a otro lado? No, 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 entonces hay que regresar. Y entonces eran cosas que yo no me permitía experimentar porque yo no sabía que era parte de mi diseño, ¿no? Entonces, ahora que sé que es mi diseño, es como, ay, no pasa nada. O sea, puedo ver la serie y bueno, pues igual entiendo el 70, pero con el 70 me la paso bien y está bien, o sea, no pasa nada. O, por ejemplo, empecé a leer mucho más y a escuchar más audiolibros, porque igual si me pierdo 5 minutos de la historia, tampoco va a pasar nada, ¿no? Si es un libro como el que estoy oyendo ahorita, como de 80 horas, ¿qué más dan 5 minutos del libro? Pero entonces sí son cosas que me han permitido abrirme a otras, ¿no? A otras experiencias, porque ya sé que, bueno, para mí es importante, pero puedo dejarlo. O sea, no me tengo que aferrar a que entonces el detalle de todo tengo que entrarle. No, ¿no? Yo fíjate que soy investigadora Ah, güey, totalmente. O sea, yo siempre tenía un jefe que me decía, es que tú no hablas con la gente, la interrogas. Y yo, bueno, pues es que me interesa, ¿no? O sea, ¿de dónde lo sacaste y cómo y por qué y qué te dijo y quién te lo dijo y cuándo te lo dijo y en qué momento? Me dijo, tú interrogas a la gente. Sí, Y, claro. y Tú creo eres que eso, como o policía, sea, güey. yo todavía dije, eso lo saqué de mi papá porque mi papá es idéntico. No sé si mi papá tenga eso en su... No, mi papá no. Mi papá no es. Pero pues no, no es que lo haya sacado de él, es que es parte de mi diseño, o sea, y es un poco lo tuyo, Chío. Yo tengo que llegar a la profundidad de las cosas y tengo que como que entenderlas a profundidad. Si no, o sea, mi cerebro dice, no, como esto no es suficiente, necesitas entenderlo bien, 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 Claro. ¿no? Pero esa es la sombra. Es que yo creo que las tres tenemos esa puerta. La puerta es como un tema en un centro energético, ¿no? Y la 48, por ejemplo, es esta de la profundidad. Entonces, pero también la sombra, y a mí eso, por ejemplo, me ha dado una apertura muy cañona, porque la sombra de la puerta 48 es querer entender todo. Entonces, no, ya hice el nivel 1, 2 y 3, pero es que hay 4 y 5. No, no, tengo que saber el 4 y 5 para entonces sí saber bien todo esto, ¿no? Y entonces, este, X, ¿no? O sea, una profesora nos decía, pues es que con la 48 siempre sabes, Ujú, pero tienes que creer que siempre sabes. Y es cierto, porque es como un pozo. No vas a saber si tiene agua hasta que no te lancen una pregunta o algo. ¿No les ha pasado que de repente alguien te pregunta algo y tú, bueno, o sea, te cuenta que escribiste 3 libros del tema ujú. y no te habías dado cuenta de todo lo que sabías, pero es como esa profundidad a la que uno llega. Pero no tenemos que saberlo todo, nadie sabe todo sobre, ¿no? Y yo toda la vida he sentido que me falta, que me falta. Sí sé de esto, pero me falta, pero no, o sea, no tengo el nivel de fulano o no tengo, ¿no? Y entonces esa es la sombra, porque entonces tanta profundidad te puede llevar a la paralización.
Parálisis por análisis. Oye, Maris, y a ver, para entrar, no seguir hablando de los nuestros, sino que expliques un poco el proyector y el reflector. Bueno, como decíamos, estos son, bueno, nosotras somos generadoras y generadoras manifestantes. También hay manifestadores, proyectores y reflectores. Todo esto se hace con base a el tipo de aura, ¿ok? La aura, como decíamos, es tu campo electromagnético. Hay diferentes. Nuestra aura, la de los generadores, es súper atrayente, envolvente, ¿sí? O sea, como que los que somos generadores, como que sin darnos cuenta la gente se acerca, ¿sí? Los manifestadores tienen un aura que empuja. Entonces, gente que sientes que como que si entras, pero no tanto. O sea, como que siempre hay un límite. A mí sí me pasa. O sea, yo tengo grandes amigas manifestadoras que claro que me hace todo el sentido, porque sí me dejan entrar, obvio, son mis amigas, pero siempre hay algo que te empuja, ¿no? Como que siempre ellos vienen a iniciar, a desafiar. Muchos niños manifestadores, por ejemplo, pues son pueden ser como muy criticados y muy juzgados dentro de una escuela, porque realmente su energía es esa, vienen a transgredir, vienen a iniciar, pero no es una transgresión, yo diría como con una mala intención, sino ellos vienen como a cuestionar por qué esa regla, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso si se puede hacer de otra forma? Yo quiero hacerlo de una manera distinta, ¿ok? Entonces, esos son digo, esto es una súper embarrada, ¿eh? O sea, esto es, de verdad, son carpetas así de apuntes pero bueno, en términos generales, el manifestador tiene este tipo de aura. Los proyectores tienen un aura. A ver, los proyectores vienen a guiar a los generadores, ¿no? Entonces, los proyectores, porque los manifestadores como que se mandan solos, ¿no? Son muy independientes, muy autónomos, o sea, como que a mí, yo, lo que ellos quieren es paz y libertad, ¿ok? Uh-huh. Los proyectores, su aura es como un láser que entra como a la forma de ser más profunda del generador. Entonces, si tienes una amiga proyectora, por ejemplo, es la que te dice, ay, yo como que te veo haciendo esto, y son muy atinados porque te conocen como a profundidad, ¿ok? O sea, ese es el proyector. Los proyectores es una energía muy distinta a la del generador, porque ellos en realidad vienen a trabajar menos. O sea, ellos no pueden tener una jornada como las que se suelen tener, o sea, tendrían que tener descansos. A lo mejor trabajan 4 horas full, pero después necesitan recargarse, igual que los manifestadores, Oye, y porque los ellos proyectores tienen, también necesitan mucho reconocimiento, ¿no? pues esa es la sombra, Ok. sí, pero sí, suelen, o sea, sí vienen como, esta parte les cuesta como que necesitan sentirse reconocidos y ellos en realidad tienen que responder a la vida cuando son invitados, ¿no? Eh, Cuando son reconocidos, cuando son vistos por sus talentos, entonces es que ellos pueden hacer su intervención. Porque si ellos te dicen de bote pronto así como que, ay, tú deberías estar haciendo esto, aunque puede ser atinadísimo el comentario, si no es reconocido, si está con gente que ni lo conoce, no se lo van a tomar a bien, ¿ok? Ese es el proyector. El proyector tiene que además Descansar. reconocer sus dones y sus talentos, como estar puliéndose a sí mismo para poder entonces después guiar a otros.
Y los reflectores, ese es un mundo, la verdad para mí, como no conozco a nadie, pero ellos realmente, digamos que ellos se tienen, o sea, su energía está más bien ligada a la luna. Entonces, ellos tienen que ir como haciendo registros. Híjole, es que es como muy complicado, pero todos los demás nos guiamos por el sol, Ah, ¿sí? ok. ¿Y esos cuántos son de la población? Uno Son, por ciento. 1% a nivel mundial. wow, quiero conocer uno. Sí, yo también, porque me parece fascinante, eh, y creo que para ellos la vida debe de ser muy compleja, porque ellos no tienen energía consistente, así como todos los demás tenemos, por lo menos tienes un canal, digamos, o sea, como dos centros conectados que te dan una energía constante y consistente en algún tema, ¿no? O sea, como que tienes dones o talentos, ellos están totalmente abiertos, entonces ellos están recibiendo La eh, energía de los demás. o de a poquito la energía de los demás. Entonces puede ser muy confuso porque como que Ujú. ellos viven en ¿quién soy yo? O sea, yo no estoy tan definido, pero es que esos son la indefinición de alguna forma, ¿no? Mm. Pero en un mundo como en el que vivimos, que tú tienes que tener claro cuál es tu propósito, quién eres, ¿no? Sí, ¿hacia dónde vas? Y ¿Lo que búscate la vida. vales? Entonces, bueno, esos son los tipos Y ellos, bioenergéticos, para ellos, por ejemplo, también se vuelve muy importante en qué entorno se encuentran, porque si claro. lo que están ellos recibiendo es la energía de donde están, por ejemplo, si están en un trabajo donde no son felices, donde no están haciendo lo que les gusta, o donde la gente, más bien, perdón, donde la gente no está haciendo lo que les gusta, donde hay muchos problemas, pues ellos son gente que absorbe mucho eso, ¿no? Son esponjitas de lo Pero, que hay. pero la maravilla, yo digo, de la vida es que precisamente como están tan abiertos a todo, su energía toma de a poquito. Es como teflón. O sea, y sueltan, toman y sueltan, toman y sueltan, porque, claro, imagínate si tomaran, si absorbieran toda la energía Sí, no, no de sería. todos los demás, no, pues yo Sí. creo que todos se suicidan, ¿no? O sea, la verdad es que sí está muy cañón eso. Fíjate, dice, el reflector, el rol que tiene la humanidad, están diseñados para la justicia social, vienen a evaluar el bienestar de la sociedad. Porque lo leen muy fácil, ¿no? Sí. Ujú. Porque ellos son los que dentro de un grupo, ellos notan quién es el diferente y quién viene a hacer algo distinto a este mundo. Entonces, ese es su don, ese es su talento, o sea, a eso vienen, digamos, como a detectar cuál es el diferente que viene a aportar algo al mundo. Porque claro, desde el diseño humano, precisamente esta individualidad, esta diferencia es la riqueza. O sea, el diseño humano se basa en que precisamente tu ser distinto es lo que vienes a aportarle al mundo. Si todos fuéramos iguales, pues la Claro, verdad que es estético, no habría ninguna evolución. no avanzaríamos, claro. Claro, porque es justo en esa diferencia que te enriqueces, ¿no? Y que Claro. dices, wow, claro, fulana piensa así y me recomendó tal y yo nunca había pensado en ese tema y me interesó y, ¿no? O sea, como que, Y como a mí, por ejemplo, y se los decía en algún otro episodio, que a mí el diseño humano me reencontró con la espiritualidad, ¿no? Y yo sí, me reencontré con la espiritualidad, con el diseño humano, porque precisamente es la unión entre varias personas lo que va dándote como este potencial energético para poder, pues, trascender, ¿no? O trascender lo que tu propio diseño. Eh, y también me encantó la parte en la que, pues, esta energía que, por ejemplo, los generadores tenemos,
pues también es la energía que le estamos dando al mundo, ¿no? Entonces, al final, entre más en luz estemos, pues también la energía será más alta. Aunque bueno, también, como digo, eso lo hemos escuchado miles de veces, no todo el mundo viene a buscar su luz y está bien. O sea, al final es la posibilidad de verte en tu diseño y de encontrar esta manera que eres, pues te ayuda a saber qué es lo que te viene mejor o no, pero también puedes decidir que eso que te viene mejor, pues en este momento no lo vas a hacer o no lo vas a seguir o no. O sea, también Eres pues libre no de sé, hacer lo que quieras. sí, O sea, eres sí, libre de tomarlo o no de tomarlo, vivir en ¿no? sombra o de vivir en luz. O sea, la realidad es que no es que todos tenemos que vivir en luz. A ver, vamos a repetir todos juntos. No, o sea, pues no, no. La realidad es que a mí me gusta mucho que el conocerlo sí, sí te apropia de la facultad de trabajarlo, de cambiarlo, ¿no? Ahora sí que de modificarlo, de trascenderlo, de transformarte. Pero también puedes decidir no hacerlo y también está bien. O sea, no es que todos vengamos aquí a trabajarlo todo y a irnos a la luz y, ¿no? Sí. Cada quien tiene ahora sí que puede tomar la decisión que tenga, y pues está bien, ¿no? O sea, no. No es que haya un Pero camino hacia, ¿no? Claro, definitivamente creo que sí, o sea, es una herramienta que te puede ayudar como, o sea, obviamente a conocerte a ti misma, pero también como a relacionarte con la gente, como a entender cómo te relacionas, cómo se relacionan contigo, cómo cuidas tu energía, ¿no? Cómo no la malgastas, pues sí, a crecer, la verdad, y como dice Chiva, evolucionar, y cada quien decide lo que, si quiere crecer o quiere evolucionar o no quiere hacerlo, ¿no? Pero te abre las puertas de una manera como muy sencilla, ¿no? O sea, es como digerible, ¿no? O sea, yo cuando tuve mi lectura del diseño humano, fueron 2 horas muy intensas, pero como fácil, o sea, como que lo escuchas y dices, sí, esa soy yo, ¿no? Y entonces tus recomendaciones te hacen totalmente sentido porque dices, claro, sí me hace check, sí me hace check, sí me hace check, ¿no? Entonces no es así como que física cuántica y tienes que, no, o sea, es como usuario de esta herramienta es muy fácil. Como maestra, como Maris, pues sí, tienes que estudiar mucho y hay mucha profundidad y hay muchas cosas que entender y que se relacionan. O sea, eso es lo increíble de aquí, ¿no? Que todo se relaciona. Entonces, Maris y yo podemos tener exactamente el mismo tipo de energía, las dos somos generadoras manifestantes, pero su autoridad, su perfil, sus canales pueden ser completamente diferentes a los míos y podemos vivirlo de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, ahí está como ese enriquecimiento. claro. Porque además, yo en el diseño humano he encontrado la respuesta a todo esto que siempre uno se plantea, ¿no? Los que tenemos hermanos o hermanas, de por qué si tenemos a los mismos papás y nos educaron igual, Porque soy tan diferente, ¿no? Ajá. por qué a mí eso que decían papá no me impactó tanto y a lo mejor para alguna de ustedes fue como el tema de análisis 20 años, ¿no? Porque tiene que ver con cuáles son tus filtros. O sea, para no entrar en muchos detalles, pero tus centros energéticos, los que están abiertos, X, tú vas a absorber esa energía y la vas a amplificar. Entonces, es apasionante, es súper enriquecedor saber tu diseño. La verdad es que te das cuenta que todas las personas en el planeta tenemos dilemas y tensiones y porque, porque además puedes, lo que yo les decía, o sea, puedes tener un canal súper tribal y un canal súper, digamos, como de autoabsorción, o sea, de estar autoabsorto,
de ser mucho más individualista. Y entonces dices, es que, ¿qué soy? ¿Hacia dónde tengo que jalar, no? No, es que tienes que aprender a cuándo responder. A veces vas a hacer una cosa y a veces vas a hacer la otra y está perfecto, pero nadie te dice eso. No, Siempre y te es dicen muy, que tienes que definir, ¿no? Y que, no, pues tu familia y como esta onda muy mexicana de que siempre jalar como a la tribalidad. No necesariamente. Por decirles un ejemplo, porque tu mismo diseño puede tener muchas contradicciones o sea, que internamente te causan conflicto, te causa un dilema. no, y también lo que, como decía, claro, ¿no? O sea, es increíble cómo puedes leer algo que no escribiste tú y que totalmente lo entiendes y te lo aplicas, ¿no? Que creo que eso de poder poner en palabras, o sea, o poder alguien poner en palabras lo que te queda a ti, pues siempre es muy enriquecedor también. Pues creo que ya nos estamos aproximando al final, Caro. No sé si quieras tú cerrar, dado que tú abriste. Yo nada Sí. más quiero como agregar algo ya como mi conclusión, es que eh, el episodio anterior que hablábamos de la astrología psicológica y ahora de diseño humano, eh, sí quiero como agregar este punto se trata de herramientas que de ninguna forma, desde mi punto de vista, son limitantes, sino más bien expansivas, ¿no? O sea, creo que de eso se trata, no, cada quien puede hacer con su vida un papalote, la verdad, desde mi punto de vista. Y yo lo último que hago a nivel personal y profesional es como delimitar a alguien en algo. Por el contrario, se trata de expandirte, de qué te resuena a ti. O sea, a lo mejor hay gente que ahorita dijo, wow, como me pasó a mí, dije, ¿cómo me he O a estado mí. perdiendo de esto? Ajá. Y otros que digan, nah, ¿eso qué? Está bien, pero Ajá. el diseño humano, como la astrología psicológica, como muchas herramientas, no se tratan de limitarte, se tratan de que puedas expandir tu nivel de conciencia, tu conocimiento, sí, tu autoconocimiento. No, y lo que decíamos en el episodio pasado, que también me gusta ese comercial, ¿no? Permitirnos desde la curiosidad del niño, o del niño que seguimos siendo o que tenemos dentro, explorar otras cosas y permitirnos, pues, pues esto. Y es más, los que más, digo, los que definitivamente dijeron que no es muy probable que no hayan llegado hasta aquí, pero sería curioso saber si a ti de verdad llegaste hasta aquí y dijiste, esto sí es una locura. Tu diseño, igual y eres manifestador. O reflector y O, encontramos. es, o muy lógico, que también si tienes mucha Creo. lógica, puede ser que no resuenes como Sí, con porque esto. O también sí, hay diseños que evidentemente este tema no van a resonar porque pues así es su diseño, ¿no? Exacto. yo ya Eso es de estoy lo que... empezando, ahora sí que me voy a echar mi comercial, pero yo ya estoy empezando a hacer lecturas. Si a alguien le late, ahora sí que Sí, resonó con esto, yo con mucho gusto me yo ya pueden te iba a hacer buscar. publicidad. Qué bueno que te auto hiciste publicidad. Sí, por las Matute o me pueden buscar como Marisol Vázquez Matute en Instagram o en Facebook y yo con mucho gusto. Creo Vale que la es pena. algo fascinante. Fascinante, es una cosa, sí es muy revelador, la Sí, verdad. vale totalmente la pena. Y también decirles que no hay mucha gente en México que haga diseño humano. Esa también es una realidad. Entonces, pues sí, les súper Aprovecho. recomiendo a Mrs. Turner. Aprovechen. Y bueno, pues con esto cerramos el episodio. Muchas gracias por escucharnos un episodio más. Ya saben que nos pueden encontrar en lasmatute.com o en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, como Las Matute.
Si quieren que hablemos de algún tema, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con gusto pueden escribirnos. Ahí a través de la página tenemos una sección de preguntas. Y bueno, pues en cualquiera de nuestras redes. Pues muchas gracias y buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos escuchen. Gracias. Bye. Bye,